Todos los presentes estaban anonadados al ver que su compadre era el nahual. Nunca se imaginaron que él fuera quien se comía a sus animales en forma de perro humano, y menos que se comiera las gallinas de su compadre, quien le había llevado a bautizar a su pequeño hijo que ahora ya tenía 16 años. Tampoco imaginaban que practicaba la brujería. Era algo inconcebible para ellos, ya que nunca habían presenciado algo parecido. Pero faltaba algo que tal vez era lo peor para Ramón. Así se llamaba el compadre del nahual muerto. Ahora su preocupación era la comadre y su ahijado. No sabía cómo iban a reaccionar por la muerte de su esposo y padre del muchacho. Y así fue, porque en ese momento llegaron presurosos, y cuando vio a su esposo degollado, furiosa se le dejó ir a golpes gritándole asesino. No concebía que su esposo hubiese muerto, aunque fuera por andar robando en los ranchos. Ramón únicamente le decía que él no había matado a su compadre, y que además no sabía que era él quien se estaba comiendo a sus gallinas en forma de una bestia. Los gallos solo habían defendido a sus hembras, porque al igual que el nahual, son animales irracionales. Se dejan llevar por sus instintos, por eso actúan sin pensar ni medir las consecuencias. Su comadre no entendía razones, y al ver muerto a su esposo también perdió la razón. Amenazante le dijo que su muerto no iba a quedar impune, porque se la iba a pagar con creces. Su ahijado tenía abrazado a su padre con un llanto incontrolable. También le dijo que Maldito después de ese día ya seas, no no era les su padrino, y pagarás. que no iba a descansar Ya hasta no ver a eres su mi padre vengado. padrino. La cara del muchacho reflejaba una mueca de dolor y odio hacia su padrino Ramón, quien solo lo miraba en silencio. Su garganta era incapaz de pronunciar alguna palabra. También sentía dolor por su compadre muerto y por lo que ellos le decían. Aunque no era culpable, sentía pesar de haber dejado a un muchacho sin padre y a una mujer sin esposo. Como pudieron, subieron el cadáver a una carreta que era jalada por unas mulas, y antes de emprender su camino hacia su jacal, voltearon echándoles una mirada con odio a los presentes. Luego les dijo que muy pronto iban a saber de ellos, porque la muerte de su esposo no iba a quedar impune. Nadie le contestó nada, pero algunos pensaron que como una mujer y un muchacho de 16 años iba a poder hacerles daño a rancheros fuertes y con muchos hombres a su mando. Al ver que se alejaba, guardaron unos momentos de silencio. Cuando vieron que se perdían en la lejanía, todos se dispersaron dirigiéndose cada quien a sus deberes, quedando en el olvido las amenazas de aquella mujer. Pasó un tiempo, 2 años, tal vez 3, y de aquel fatídico día todos se habían olvidado, también de las amenazas de la esposa del nahual. Desde entonces no se supo nada de ellos. Parecía como si se los hubiese tragado la tierra, porque no dieron señales de vida, ni siquiera para cumplir sus amenazas. Todo ese tiempo fue de calma para los rancheros, hasta que una noche un fuerte golpe en la puerta despertó a Ramón. Pensando que alguien había tocado, se levantó de su cama y fue a abrir la puerta. Cuando lo hizo, vio tirado muerto un becerro al pie de ella. Al parecer había sido destrozado por unas garras enormes. También había regadas varias de sus gallinas muertas, decapitadas sin cabeza. En ese momento recordó las palabras de su comadre y ahijado, que pronto tomaría Maldito venganza por la seas, me muerte de las su compadre, pagarás. y pensó que ya lo estaban cumpliendo. Tomó su rifle y salió para revisar sus gallineros. Al ver sus gallos vivos dejó salir un suspiro de alivio. No quería perderlos. Eran quienes hacían que sus gallinas pusieran huevos y polluelos. Pero de quien había matado a su becerro y a las gallinas no había ningún rastro. No estaba seguro de quién había sido. Sin embargo, pensaba que quien lo hizo era alguien racional, porque se los había dejado en la puerta de su casa, tratando de causarle temor. Además, en la puerta estaban unos arañazos, hechos por unas enormes garras que no eran comunes en los animales del monte. Eso lo hizo recordar a su compadre el nahual, pero no podía ser posible, si él estaba bien muerto desde hacía 3 años. Por la mañana, después de enterrar a sus animalitos muertos, se dispuso a dar aviso a los demás rancheros de lo sucedido, pero con sorpresa miró que algunos de ellos se dirigían a su rancho, para notificarles que a ellos también un animal les había hecho daño a sus animales. Aunque recordaban las amenazas de la comadre, no creían que fuera ella ni su ahijado. La mayoría pensaban que podría ser un coyote o alguna manada de lobos hambrientos. Intercambiaron opiniones hasta que llegaron al acuerdo de salir en su búsqueda para cazarlos y no siguieran haciendo más daño en sus ranchos. Ramón no estaba muy de acuerdo con ellos, pero como era mayoría, tuvo que aceptar y unirse a la expedición para salir de cacería. Pronto se armaron con lo que pudieron,
principalmente con rifles y escopetas de alto calibre. La mayoría de los rancheros criaba borregos y eran presa fácil para aquellos depredadores. Por eso querían acabar de raíz con aquella amenaza. Así esa noche salieron decididos, en busca de aquellos que habían causado la muerte de algunos de sus animales. Se internaron en el monte y anduvieron por unas horas cazando lobos y coyotes, o cualquier animal de uña larga que se encontraran, hasta que llegaron a una choza que estaba en medio de la nada. Al ver que dentro de ella se reflejaba una luz, Ramón levantó su mano en señal de hacer alto, y con su otra mano indicó que guardaran silencio. Lentamente se fueron acercando hasta que llegaron a una pequeña ventana, y por ella vieron a una mujer que frente a un altar con imagen de un demonio estaba haciendo un ritual. Decía palabras en un lenguaje desconocido, y como si aquel demonio lo escuchara, en señal de ello, hacía que la flama de las velas negras crecieran mucho más. Entonces Ramón reconoció a aquella mujer y vio que era su comadre haciendo brujería. Sabía que sus armas no podrían hacerle daño en ese momento, así que trataron de huir, pero ya era demasiado tarde, porque una bestia en forma de perro humano cayó sobre ellos, atrapando a dos de los rancheros. Los demás trataron de dispararle, pero inexplicablemente sus armas no disparaban, y las que lo hacían fallaban el tiro o simplemente no le hacían ningún daño. Al ver que no pueden hacer nada por sus compañeros, todos huyeron por diferentes direcciones, tratando de no ser cazados tan fácilmente por aquella bestia. A lo lejos escuchaban las risas macabras de aquella bruja, venidas de la choza. Sin duda habían caído en una trampa, porque ya los estaban esperando. El nahual había ido a sus ranchos provocando que salieran a buscarlos. Así el cazador se convertía en la presa, y pronto darían cuenta de todos los rancheros. Ramón seguía corriendo entre los arbustos y matorrales. De vez en cuando escuchaba los gritos aterradores de algunos de sus compañeros, que era destrozado por aquella bestia. Se sentía imponente y muy cansado de tanto correr. Sus piernas ya le flaqueaban, pero la adrenalina por sobrevivir le sacaba fuerzas sin saber de dónde. No supo cuánto ni qué tantas horas corrió, hasta que a lo lejos divisó las luces de su rancho, y con su último esfuerzo llegó hasta él. Luego vio a dos de sus compañeros llegar corriendo, y les gritó que entraran pronto a su casa, porque aquella bestia venía tras de ellos. Ramón antes de entrar agarró sus gallos, y se metió con ellos en brazos. Su intención era curar las navajas como la vez pasada, para que pudieran defenderse de aquel maldito animal. También curó 5 balas que le quedaban con sal, ajo, chile y agua bendita, y se las metió al rifle. Sus compañeros habían perdido sus armas en el ataque. Ramón tenía machetes, y les dio uno curado para que pudieran defenderse también. De repente escucharon un aullido que les heló la sangre. Luego algo muy pesado cayó sobre el techo de la casa, que conforme iba caminando, sus pezuñas y garras emitían un ruido ensordecedor al arañar la madera con ellas. También oyeron gruñidos espeluznantes. Ramón les puso las navajas y sus gallos, abrió un poco la puerta y los soltó para que cuidaran sus hembras. En eso, en los gallineros se empezó a escuchar mucho alboroto. Todas las gallinas cacaraqueaban asustadas, tratando de huir de alguien, mientras que dentro de la casa, los hombres estaban asustados. Sabían a lo que se enfrentaban, puesto que habían presenciado la horrible muerte de sus compañeros, causada por aquella bestia feroz, y no se atrevían a salir. Pero por otro lado, pensaban que si no lo enfrentaban de todas maneras iban a morir, y era preferible hacerlo como hombre y no como un cobarde. Sus machetes estaban curados, tal vez con una suerte uno de ellos podría matarlo. Decididos salieron para enfrentar a aquel demonio separándose, tratando de que para la bestia fuera más difícil atraparlos. Ramón fue el primero que lo vio en los gallineros, comiéndose unas gallinas. Sus gallos furiosos trataban de entrar al gallinero para atacarlo, pero no podían. El nahual había cerrado la entrada. Sabía lo que hacía, porque era una bestia pensante. Los hechizos de su madre le habían dado ese poder de pensar. Entonces Ramón le disparó, pero para su mala fortuna, la bala solo rozó un lado de su cabeza. El nahual, furioso al sentir el impacto, salió de la jaula para perderse en la oscuridad y poder atacarlos. Luego Ramón escuchó gritos de dolor emitidos por uno de sus compañeros, quien estaba siendo atacado por el nahual, y le hizo otro disparo. Pero era tan rápido que volvió a errar el tiro, quedando su amigo destrozado. Le gritó al otro compañero que tuviera cuidado, porque la bestia andaba por ese rumbo, pero su advertencia llegó demasiado tarde. En ese momento estaba siendo atacado ferozmente por la bestia sedienta de sangre. Sus garras y fauces daban cuenta de su último amigo. Le quedaban 3 balas en su rifle y apuntó bien. Le hizo otro disparo tratando de no fallar, pero la bala que iba dirigida al corazón le dio en uno de sus hombros.
La herida no era de muerte, y furioso el perro humano con una velocidad increíble se abalanzó sobre Ramón. En su rifle solo le quedaban 2 tiros, ya le había hecho 3 disparos. Entonces, al ver que iba sobre él, en plena carrera le hizo otro disparo, el cual por los rápidos movimientos del animal falló, y cuando estaba a punto de caer sobre él, los gallos saltaron tirándole patadas en pleno rostro. Las navajas curadas abrían tajos en él por cada patada que le daban. El animal también se defendía tirando zarpazos y mordidas, y con una de sus garras atrapó uno de ellos, y de una sola mordida se lo tragó, mientras que el otro gallo con valentía seguía atacándolo de frente, sin temor a morir como su amigo. Para eso había nacido. Ramón aprovechó el momento y al ver que su gallo lo tenía a raya disparó su última bala, pero esa vez no falló y aquel proyectil se incrustó en pleno corazón, que lo hizo caer al suelo aventando bocanadas de sangre de sus fauces. El gallo se paró encima de él y propinándole un último navajazo erguido cantó en señal de triunfo. Ramón se acercó al nahual caído, quien momento después se transformó en humano y vio que era nada menos que su ahijado, que quería cobrar venganza por la muerte de su padre. Por desgracia le había matado uno de sus gallos. Luego vio que de la oscuridad salían 3 rancheros. No habían muerto porque se habían ocultado entre la maleza. Ya estaba por amanecer, y después de levantar los muertos y encerrar a su otro valiente gallo, tomaron el cuerpo del ahijado, lo treparon a un caballo y fueron a la choza de su comadre la bruja. Ella era la culpable al haberle dado de beber sangre del cadáver de su esposo para que se convirtiera en nahual por medio de ritos y magia negra. Se lo entregaron y amenazándola con sus armas benditas, le dijeron que se fuera si no quería morir como su esposo e hijo. Aquella mujer, al ver que nada podía hacer contra ellos, como pudo, subió a su hijo muerto a la misma carreta de hacía 3 años y se fue con un destino incierto. Primero perdió a su marido por ser un nahual ladrón de gallinas y ahora perdía a su hijo por la sed de una venganza absurda, quedando completamente sola. Habían encontrado la muerte en las navajas de unos gallos justicieros.